En el programa de esta semana hemos tenido, porque la entrevista la grabamos la semana pasada, a Agustín Murillo, ingeniero técnico agrícola y actual Iberian Sales Manager en la compañía Alltech Crop Science. Agustín cuenta además con dilatada experiencia en compañías de referencia como John Deere Water, actualmente Ribulis y Sovena, entre otros. Trabajos en los que ha desempeñado altos cargos tanto en departamentos comerciales como en la gestión de proyectos tan importantes como Leoprecisión. Una persona que, como veréis, respira energía y pasión por los cuatro costados y que gracias a sus andaduras en las diferentes regiones de la península ibérica ha podido acumular muchas y diversas experiencias con las que nos aportará en la entrevista que tuvimos lugar de hacer. Dice mucho de los dos que durante un periodo de casi 2 años tuviéramos una relación cercana jefe-empleado y que a día de hoy hayamos compartido este buen ratito juntos. Y es que, para quien no lo sepa, yo tuve la oportunidad de trabajar durante 2 años en la compañía Alltech y básicamente durante la entrevista hablamos de la salud del suelo como pilar de la sostenibilidad. Bueno, Agustín, lo primero, darte las gracias por participar en Agricultor Digital, y lo segundo que me gustaría que nos contaras es cómo te definirías tú y qué te llevó a dedicarte a la agricultura. Bueno, en primer lugar, gracias a ti, coño, por invitarme a venir y por echar este ratito contigo. Joder, ¿cómo me definiría yo? Pues un tío muy normal. Un tío muy normal, muy sencillo, muy transparente y con mucha motivación por la agricultura y por lo que me gusta. Pero bueno, una persona muy normal, muy familiar y muy básico, la verdad. No te puedo contar ninguna cosa muy diferente. Y, y cómo fue mi acercamiento a la agricultura. Pues mira, la verdad es que en mi familia no hay una ligación muy estrecha con la agricultura. Sí, por mi abuela materna, que era de un pueblecito de La Serena, que aunque no vivía en el pueblo, ya estaba ya en la ciudad desde hacía mucho tiempo, pero siempre nos inculcó ese amor por el campo, por la agricultura y por el medio rural. Y la verdad es que soy un apasionado. Estupendo. Pues vamos a pasar ya al tema principal de hoy, pero antes, para todas las personas que nos veis y nos escucháis, os invito a que suscribáis a través de nuestra página web para estar al día de todo lo que vamos publicando. Sabéis que tenéis un espacio abierto para mandarnos dudas, preguntas, sugerencias, cuestiones que os gustaría que tratáramos, y lo podéis hacer también a través del email info@agricultordigital.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Y sin más, Agustín, pasando al tema principal de hoy, a pesar que yo me conozco muy bien el discurso, me gustaría que, para todos los que no conozcan la compañía Alltech, nos describieras brevemente cuál es el expertise de la empresa y, sobre todo, cómo se relaciona esta tecnología con la sostenibilidad de los agrosistemas. Bueno, pues Alta es una compañía de biotecnología, una compañía de propiedad familiar que fundó nuestro presidente, el doctor Piers Lyon, hace 41 años, y que su núcleo, su expertise y donde puede marcar la diferencia o como inició marcando la diferencia fue con los procesos de fermentación. Y de ahí hasta nuestros días, pues la verdad es que ha desarrollado muchas más tecnologías muy basadas en nutrigenómica, en microorganismos y bueno, porque tengáis un poco un orden de magnitud de la compañía, pues estamos presentes en más de 120 países, con más de 100 plantas de producción. Trabajamos en la compañía más de 6.000 personas y ahora mismo está presente en agricultura, en nutrición animal, en salud humana. Tiene también una división de destilería, que es donde yo quiero terminar mis últimos años como catador en la división. Y bueno, pues la verdad es que una compañía, fíjate, al presidente de la compañía le preguntaron que definiera la compañía en 3 palabras y dijo: con 2 me falta, o sea, con 2 me sobra. Y dijo: pasión y diversión. O sea, un poco esa es la... Y después, con la pregunta que me has hecho de cómo esa tecnología puede estar ligada con la sostenibilidad, al final piensa que todas las estrategias y soluciones que plantea Alltech son estrategias sostenibles que ayudan a mejorar la sostenibilidad de los procesos productivos y en eso estamos. Genial. Pues, dado el tema tan importante que nos ocupa hoy, que es un poquito hablar también de la salud del suelo, me gustaría comenzar recalcando la importancia que tienen los suelos y su conservación en las producciones actuales y sobre todo futuras.
Este es un tema del que hemos hablado por encima en otras entrevistas y con otros expertos, pero en mi opinión nunca es suficiente. Cuando se trata del recurso más preciado con el que contamos para producir. Y a veces, para que nuestro sector valore lo que tiene y empiece a darle la importancia que requiere, viene bien hacer una comparación con otros países productores y que esa comparación nos pueda servir para estimular a todos aquellos que están un poquito dormidos en relación a alguno de estos temas. En tu experiencia, Agustín, ¿crees que se le da más importancia a los suelos y a su salud fuera de la península ibérica? Y si es así, ¿por qué? Bueno, definitivamente y muy yo creo que al pesar de todos, sí. O sea, se le da más importancia. Yo por mi trayectoria profesional, pues he tenido la oportunidad de conocer agricultura en otras zonas. Estuve con Sovena gestionando un proyecto agrícola de producción en Argentina y también en Estados Unidos lo he visitado mucho y lo he seguido mucho con colaboraciones con la Universidad de Davis y definitivamente sí. Y al final yo creo que tenemos que aprender mucho de lo que se hace fuera. De lo bueno, de lo malo no. Y de lo malo también para no hacerlo. Pero de lo bueno en zonas donde tienen unas características de suelo muchísimo mejores que las nuestras. O sea, estamos hablando que tú en Argentina estás con unos suelos con unos porcentajes de materia orgánica altísimos, con una heterogeneidad de suelo muy, muy buena. Y gente que aún así está muy, muy preocupada por la estructura de su suelo, muy preocupada por la compactación, muy preocupada por esa salud de suelo. Y yo creo que nosotros ahí tenemos un reto importante. Tenemos suelo con muchísima menor calidad, que tenemos que implementarlos mucho, mucho más y ahí yo creo que tenemos que darle muchísima más importancia al suelo y sobre todo a entender que si no cuidamos ese suelo y sobre todo cuando se están haciendo inversiones muy, muy grandes en plantaciones, pues lo primero que hay que partir, independientemente de que nos preocupemos mucho de las variedades, de la genética, de la nutrición, incluso de soluciones, por ejemplo, como las que tiene Altes, que ayudarán. Pero si partimos de un suelo con unas propiedades físicas complicadas, que lo tengamos compactado, que lo tengamos saturado, pues milagros no hay. Efectivamente. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí sí que tenemos un reto importante. De hecho, yo en este sentido he cambiado mucho mi manera de trabajar. Antes, bueno, lo que estudiamos siempre es, ¿no?, la nutrición de la planta, ¿no? Ahora, en mi manera de entender la agricultura, creo que lo que hay que centrar, sobre todo cuando no tienes esos suelos, que ya de por sí son buenos, y tienes un suelo en muchas ocasiones pobre en materia orgánica, con pHs altos, etcétera, suelos que son delicados, tienes que centrarte en mejorar el suelo para que este sea el que nutre la planta, y no al revés. Porque si te centras en nutrir la planta, al final el suelo te está limitando. Con lo cual creo que ese es un cambio también de chip que tenemos que plantear. Y sobre todo cuando son proyectos, como dices tú, a largo plazo. Sí. Que van a estar mucho tiempo en el suelo. Además hay una cosa que tenemos que entender y es una estrategia de suelo es una estrategia a medio o largo plazo. O sea, tú no puedes hacer una estrategia, bien sea nutrición, estructura, pensando en el corto plazo y también quizá en que hasta ahora las prácticas culturales o los tratamientos que hemos hecho siempre lo hemos ido muy a corto plazo. Sí, materias primas que se están cayendo, el Green Deal que nos lanza Europa y todos los desafíos que eso plantea. Al final eso hay que trabajarlo a medio o largo plazo. Y es muy, muy, muy importante lo que tú comentabas del suelo y sobre todo, o sea, primero focalizarnos bien en lo que son las propiedades físicas, pero después entender que si no tenemos unas propiedades biológicas estamos complicados. Y ahí llegamos ahora. Porque una de las comparaciones que siempre me ha resultado interesante es la de ver el rumen de una vaca como un fermentador y en el caso del suelo sabemos bien que no es nada diferente. Un suelo vivo, un suelo sano, es un suelo en el que se producen multitud de reacciones microbiológicas que evidentemente ayudan a muchos procesos dentro del desarrollo de un cultivo. Cuéntanos un poco por encima cuáles son esos procesos y cómo podemos potenciarlos de manera efectiva. Pues mira, a ver, totalmente de acuerdo. Bueno, y tú lo sabes, ¿no? Que nuestro presidente, cuando arrancó la compañía, decía que cuando miraba una vaca veía un fermentador. Y yo antes de ayer lo decía en la ponencia de microbioma, que un reto muy importante y que tenemos que yo creo que eso nos va a cambiar el chip, es que cuando miremos el suelo tenemos que ver un fermentador. Y tenemos que entender que si nosotros manejamos de una manera correcta ese fermentador de suelo, vamos a ser capaces de optimizar el uso de nuestro mejor recurso que es el suelo. Entonces, a partir de ahí,
hay muchísimo por descubrir. Oltec lleva 41 años trabajando en esto y sabemos muy poquito, porque aquí hay una infinidad, y lo vimos el otro día, ¿no? Había muchísimos científicos presentando muchísimas líneas de desarrollo de todo lo que pasa, pero es cierto que tenemos que entender el trinomio suelo, microorganismos de suelo, planta. Y a partir de ahí tenemos muchísimo para medir, muchísimo para evaluar y muchísimo para desarrollar. Pero hay que entender que si no trabajamos bien esa microbiología de suelo, no vamos a ser capaces de afrontar los retos que se nos plantean. Y luego, dentro de los procesos más importantes que se producen a nivel de suelo, ¿sí? ¿cuáles destacarías? En cuanto a cómo afectan los microorganismos a la producción directamente de la planta. Bueno, yo creo que ahí, cómo afectan o cómo de momento sabemos que afectan. Sí, bueno. Porque hay Pero, a ver, lo más importante es que tenemos que entender que cuando nosotros trabajamos de una manera eficiente esa microbiología de suelo, tenemos dos líneas o dos consecuencias importantes, ¿no? Una, que va a ser la parte de nutrición, que nos va a ayudar a todos los recursos que tenemos en el suelo, poder utilizarlos de una manera eficiente. Y después hay otra muy importante, que es la de la supresión. O sea, pasar de suelos conductivos a suelos supresivos. O sea, es decir, que nosotros tengamos un suelo... Nosotros, a nivel de patógenos, y hay que entender que casi todos los patógenos dentro de su ciclo de vida tienen una fase que pasa por el suelo. Entonces, entender claramente que cuando nosotros hablamos de que tenemos un suelo supresivo, tenemos un suelo en el cual tiene un bajo nivel de una determinada enfermedad en un cultivo que es susceptible a ese patógeno, al patógeno que lo crea, que el patógeno está en el suelo y están en condiciones para poderse desarrollar, pero que no se desarrolla. ¿Por qué? Porque al final nosotros no vamos a poder acabar con los patógenos, vamos a convivir con ellos, ¿no? Entonces ahí hay esa línea. Después hay infinidad de bondades que nos dan los microorganismos. Y hay miles de resultados. Incremento de producción, incremento de calidad. Ahora se está trabajando mucho con el tema de los volátiles que producen las plantas, inducción a la resistencia. Ahí está. Y después hay otra parte muy importante que tenemos que entender y que tenemos que medir. Y es la parte del mercado. Nos pide que seamos más sostenibles. Y es que trabajando con los microorganismos somos más sostenibles. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es medir, evaluarlo y ponerlo en valor. Ahí llegaremos también después. Digamos que podemos resumir esto en dos partes importantes. Una, esa microbiología del suelo nos ayuda a tener una mejor nutrición, solubilización de fósforo, de potasio, de otros microelementos, mayor evidentemente disponibilidad de nutrientes, y por otro lado, el mantener equilibrada esa relación entre microorganismos beneficiosos y microorganismos patógenos. Entonces creo que esas son las dos líneas importantes que se pueden potenciar de manera natural, con el incremento de materia orgánica, etcétera, etcétera, y con soluciones como las que en este caso la compañía Oltec pues tiene. Y como cualquier otra tecnología, la aplicación de estas soluciones representa muchas veces para el agricultor un reto. El desconocimiento acerca de cuáles son los protocolos de actuación, de cómo funcionan y, por qué no decirlo, el precio de algunos de estos productos son una de las principales barreras de entrada a la hora de apostar por ellos. ¿Qué acciones consideras que son fundamentales para evangelizar acerca de todo esto que estamos hablando? O sea, yo creo que una principal es transferencia tecnológica, formación. Decir, primero, o sea, ser capaces de transmitir cuál es el fundamento de esta tecnología, cómo funciona, cómo hay que manejarla, y después hay también la responsabilidad de las compañías que ponemos la tecnología en el mercado. O sea, nosotros tenemos que tener claro, o sea, y yo soy de la parte de ventas, y a mí lo que más me puede gustar es vender, y cuanto más volumen mejor, pero tenemos que entender que a mí me encantaría que esta tecnología a día de hoy fuese mucho más escalable, pero no lo puede ser, porque tú necesitas saber tu punto de partida, y no todo vale para todo, y no en todos sitios tú vas a tener las mismas reacciones. Entonces, es para no quemar la tecnología, es muy importante transmitirle al usuario final cómo se trabaja, cómo se maneja y qué conocimiento tiene que tener de su medio para definir muy bien la estrategia. O sea, al final, aquí no estamos trabajando con un glifosato, estamos trabajando con microorganismos vivos. Efectivamente. Entonces ahí yo creo que hace falta. Desde Oltec, ¿qué es lo que hacemos? Pues tratar de hacer y de participar en todos los eventos donde podamos hacer esa transferencia tecnológica y donde podamos dar formación a
al sector. Sí, al final yo creo que también conociendo un poco la línea de trabajo y en diferencia a otros muchos insumos que se pueden comercializar en la agricultura, esto al final no deja de ser una venta de tecnología. Una tecnología que va en un bote, pero como cualquier otra. Sí. Entonces, en esa transferencia de conocimiento es súper importante, primero, conocer quién es tu cliente, saber realmente adaptar tus soluciones a sus necesidades, porque si no, eso es lo que puede hacer que realmente tengas un problema. Si tú cometes un paso en falso a la hora de comercializar una tecnología, bien sea esta, bien sea otra, no hay vuelta atrás. La quemas. Entonces creo que hay que ir poquito a poco y transmitir muy bien el mensaje que acabas de comentar. Y hay un aspecto muy importante que hay que comentar, y es, nosotros estamos acostumbrados a hablar de una materia activa. Y todas las materias activas son iguales. O sea, yo tengo, y mira, vale, los coadyuvantes que entra y tal, pero bueno, tengo un glifosato, tal. Hablamos de microorganismos, pero realmente tenemos que hablar de cepa. O sea, Alltech tiene conocimiento de nuestras cepas, de nuestras cepas exclusivas que están registradas, que nos hemos pegado mucho con ellas y que sabemos dónde funcionan, dónde no funcionan y dónde a lo mejor es mejor no ponerlas. Pero esa es mi cepa. Puede haber otra cepa de ese mismo microorganismo de otra compañía que actúe de manera totalmente distinta. Y en ese sentido hay que entender lo importante de lo que es la cepa. Independientemente de, o sea, será el mismo microorganismo, pero muy importante lo que es el nivel cepa. Sí. Y luego, por otro lado, también creo que es importante que cuando se utiliza este tipo de soluciones que a priori pueden generar cierta incertidumbre o dudas cuando se aplican, ser capaz de testear o medir de alguna forma. Totalmente. Y separar lo que estamos haciendo de un lado y de otro. Totalmente. Y eso no solamente realizarlo una vez, sino tratar de extrapolarlo 2-3 años. Al final, cuando apuestas por algo novedoso, tienes que ser capaz de diferenciar si eso te está sirviendo para algo, si no, qué repercusiones está teniendo, y para eso hay que medir. No solamente es importante medir producciones, medir costes, medir esa repercusión a priori directa, sino que hay otra serie de indicadores, sobre todo cuando hablamos de suelo, que se pueden medir para evaluar la eficacia de este tipo de soluciones. ¿Qué tipo de análisis o de mediciones se pueden hacer para encontrar cuál ha sido la causa-efecto cuando se aplican microorganismos en el suelo? Bueno, o sea, medidas hay infinidad de medidas. Yo creo que también en eso hay que ser muy práctico. Y vamos a ver, cuando un tío tiene un negocio, lo primero que tiene que conocer es cuál es su nicho de mercado, cuáles son las necesidades de su cliente y qué es lo que el consumidor final de tu producto realmente quiere. Si nosotros ahora mismo miramos y, oye, el mercado, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Productos con residuo cero, que los procesos productivos sean los más sostenibles posibles, pues lo que tenemos que hacer es medir y transformar en información que nos está pidiendo el mercado esos resultados. Entonces ahí, pues, ¿en qué podemos trabajar? Podemos trabajar, y nosotros así lo hacemos, por ejemplo, en el impacto en la vida útil de un producto. O sea, es decir, si somos capaces de incrementar el shelf life de ese producto, que realmente lo estamos consiguiendo, en reducir los niveles de oxidación de ese producto, y después los procesos productivos que sean más sostenibles, pues hay una medida que nos pide Europa y nos pide el cliente, y además que es medible, y es el tema de la huella de carbono, que también podemos hablar, y ahí hay para... ahí llegamos ahora. Y ahí hay para explayarnos por ahí. Y luego, que es donde quería llevar yo el tema también, actividad enzimática en suelo, que es una cosa que yo cuando la escuché la primera vez, me petó la cabeza. Cuéntanos un poco por encima de qué se trata. A ver, al final, nosotros podemos hacer medidas de suelo para ver la actividad microbiológica que tenemos. Pero, y podemos trabajar con, ahora que estamos de moda, los PCR, saber qué microorganismos tenemos en el suelo, cuáles no tenemos. Entra siempre la eterna duda de estará vivo, estará muerto, porque yo realmente lo que estoy viendo... Cantidad total de microorganismos. Efectivamente. Entonces, nosotros al final, ¿qué fue lo que planteamos? Trabajar con actividades enzimáticas, porque al final a nosotros lo que nos interesa es la actividad que el microorganismo está desarrollando en mi suelo. Ahí está. Y las bondades del microorganismo es por la producción, entre otras cosas, por la producción de enzimas. Entonces lo que hacemos es medir esa actividad enzimática. Oye, si sabemos que la Pseudomonas pútida me va a producir fosfatasa, pues vamos a medir el antes y el después de esa actividad fosfatasa. Es cierto que no es una medida fácil, que tienes que fijar muchas variables para poder comparar peras con peras, pero es una medida que sí te permite saber realmente si el microorganismo que tú has puesto en el suelo
Porque yo puedo tener un microorganismo en el suelo, que lo he inoculado, que está en el suelo, pero que está acostado y que no está haciendo nada. Efectivamente. Pues vale, pues sí lo tengo, pero no me está dando el resultado que yo quiero. Yo al final, si pongo un microorganismo, que lo que busco es que tenga una mayor actividad microbiológica, lo que quiero y necesito ver es esa actividad. Sí, y aparte yo creo que hay que ponerle facilidades a los microorganismos. A todos nos gusta comer y a los microorganismos también. Efectivamente. Lo que no puedes tener es un suelo muerto, Totalmente. un suelo arenoso con un 0,5% de materia orgánica y querer que ahí tengas una vida microbiológica del carajo. O sea, Totalmente. Está claro que hay que empezar la casa por el tejado. Totalmente. Vamos a hacer una serie de aportaciones de materia orgánica y después será ese un medio que permita al microorganismo llevar adelante su actividad. O sea que hay que también poner las cosas en contexto y saber dónde estamos para poder... Y no hacen milagros, ¿eh? Ahí está. O sea, si tú tienes un suelo compactado, saturado, encharcado, no le eches microorganismos porque... Vas a perder el tiempo y el dinero, efectivamente. Y ahora vamos a la última parte esta que hemos comentado un poquito, porque una de las cosas que siempre he valorado de la empresa es ese afán de crecimiento sostenido en diversas áreas. Sobre todo a través de la adquisición de diferentes compañías para complementar la propuesta de valor que en este caso tiene. En este caso y en este momento que nos encontramos la huella de carbono representando unas áreas de la compañía que son importantes, a través de la división Oltes EC2O, si no me equivoco. Sí. ¿Qué relación hay entre agricultura y huella de carbono en tu opinión? Que esta es una cosa un poco comprometida. Y por otro lado, ¿qué importancia tiene esa actividad biológica en el secuestro de carbono? Bueno, a ver, vamos, comprometida no, directa y cortita y al pie. Altes CO2 fue un crecimiento inorgánico de la compañía que en 2015 adquiere esta compañía que se dedicaba al cálculo de la huella y a la mitigación de huella de carbono. Y al final, ¿qué es lo que hace Altec? Altec lo que hace es ayudar a medir la huella de carbono. Tiene una plataforma, un software que toda el cálculo de esa huella de carbono está acreditado por Carbon Tracks y después lo que ayuda es a mitigar esa huella de carbono. Al final la compañía, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver, yo tengo soluciones que ayudan a mitigar esa huella de carbono, pues vamos a hacer una cosa, vamos a ayudar a mi cliente a medirlo y a ponerlo en valor. ¿Qué hace Altes de CO2? Ayudar a los clientes a poder verificar su huella de carbono y ayudarle a identificar dentro de sus procesos productivos dónde pueden actuar para reducir su huella de carbono y ser más sostenible. Bien sean con las soluciones de Olte o bien sean con soluciones... Con tipo de prácticas agronómicas. Porque al final aquí hay 20.000 infinidad de... O sea, nosotros no tenemos las soluciones para... Sí, está claro que tener un suelo vivo con mayor actividad microbiológica ayuda al secuestro de carbono porque consumen carbono. Claro, pero... ahí, fíjate, ahí sí que tenemos una línea de trabajo grandísima todos. Y yo, antes de ayer lo decía en el microbioma a la comunidad científica y le lanzaba el guante. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo para medir huella de carbono es todo relativamente muy teórico para lo que hay que calcular. Sí. Hay esa parte que tú hablabas de los microorganismos de suelo y de cómo esos microorganismos de suelo pueden hacer que los procesos productivos, imagínate, sean más sostenibles. Hay una cuenta, imagínate, hay una cuenta muy directa. Y es, yo trabajo con microorganismos de suelo y reduzco la cantidad de fertilizantes químicos que estoy aportando. Y yo ahí tengo una reducción directa. O incremento la producción y es una reducción directa de mi huella de carbono. O sea, de los kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de producto producido. Pero después hay otra serie de reacciones que se tienen. Sí. Tenemos una mayor... imagínate, tenemos una mayor actividad microbiológica de ese suelo. ¿Está ese suelo teniendo una mayor capacidad sumidero de CO2? Eso hay muchas líneas de trabajo ahí que lo que hay que hacer es normalizar esas medidas y argumentar científicamente que por esos procesos yo estoy siendo más sostenible para que cuando nosotros presentemos toda esa documentación al organismo que te certifica esa huella de carbono, pues puedas defender esa propuesta. Sí. Bueno, ahora trataremos un poquito del tema del cambio climático y demás, que al final también tiene una componente política importante y que me gustaría resaltar, ya que ahora durante este tiempo estoy un poquito más informado acerca del tema y creo que es importante. Pero antes de ello, y como en cada programa para finalizar la entrevista, vamos a hablar ahora sobre una serie de cuestiones que son un poquito más generales, pero que creo que son bastante importantes y trascendentales para el devenir de nuestro sector. Como siempre digo, soy un fiel creyente de que el sector agrícola tiene una llave para afrontar el cambio que el planeta y la sociedad necesita.
Para ello, Agustín, ¿cómo crees que aparte de lo que acabamos de hablar, podemos contribuir de forma positiva en cuanto al cambio climático? Bueno, o sea, a ver, yo lo primero de todo es tener claro que la agricultura no es un problema y que la agricultura es la solución. Efectivamente. O una de las soluciones. Sí. O sea, eso es lo primero. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en la mejora continua, pero como se lleva estando desde hace muchos años. Lo que pasa es que yo creo que también desde el sector agroganadero, y en eso, por ejemplo, la compañía también interviene con la plataforma Planes of Plenty, tenemos que adornarnos un poquito más y transmitir y contar todas las cosas buenas que se están haciendo. Porque en agricultura se está mejorando mucho y es un sector que ha hecho también mucha transformación. Al final también tenemos que contarlo y seguir en esa línea. A mí lo que me molesta en este sentido es que a nivel geopolítico, a nivel mundial, se nos exija tanto al sector agroalimentario, en general, abarcando todo el término, se nos exija tanto desde Europa y luego cuando te pones a ver las cifras a nivel mundial, se te cae la casa por encima. ¿Por qué? Porque al final los mayores culpables, entre comillas, de la emisión de gases de efecto invernadero son países como China, como India, como Estados Unidos, que no tienen exigencias de ningún tipo en relación a lo que tenemos nosotros. Otro de los problemas, Agustín, que tenemos un poco a día de hoy en el sector es el precio, muchas veces, que perciben nuestros agricultores por sus diferentes producciones. ¿Qué propondrías tú, en este caso, como consumidor, para intentar mejorar esa transmisión de valor de los productos hacia el consumidor? Joder, esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Ojalá yo tuviera el secreto o la llave para hacer eso. Yo vuelvo otra vez a lo que había comentado antes. O sea, lo más importante es saber qué exigencias y qué necesidades son las que tiene el cliente. Y a partir de ahí trabajar en toda esa información y todo ese trabajo que se está haciendo en campo en cuanto a la mejora de calidad que realmente le llegue al agricultor. Claro. Y aquí, y yo entiendo a los productores, y muchas veces dicen, vale, sí, todo muy bonito, Margarito, pero a mí después yo pongo mucho más o aporto más valor de mis producciones, pero a mí no me están pagando más por esa producción. Yo creo que eso también hay veces que hay que invertir y que hay que tomar posición. Y yo creo que, o sea, viendo por dónde va la situación, pues no nos queda otra que invertir, que ver hacia dónde vamos y otra cosa no queda. Marcar la diferencia. Y para marcar la diferencia, al final, lo que hemos dicho antes, medir, evaluar y poner, sobre todo poner en valor y transmitir lo que se está haciendo. Ahí está, yo creo que aquí de la cuestión. Como persona que tiene contacto con muchos agricultores y entendiendo al agricultor digital como un agricultor de la era digital, que muchas veces se confunde el agricultor digital con que tenga mucha tecnología. No, el agricultor digital simplemente es el agricultor que necesitamos a día de hoy para mantener esta profesión a largo plazo. ¿Qué características crees que debería tener un agricultor digital? Yo creo que el agricultor digital es el agricultor que trabaja. Al final, vamos a ver, o sea, se va a llegar a la agricultura digital porque hay otra serie de herramientas que el agricultor puede tener y que son digitales y el agricultor en ese sentido siempre también ha sido innovador. Y yo creo que ahí también tiene mucha responsabilidad las compañías que ponen tecnología en la agricultura. Muchas veces son compañías de tecnología entrando en la agricultura y no son compañías de agricultura llevando tecnología En ese sentido hay que saber muy bien posicionar la tecnología al cliente. Y después hay una cosa muy importante y es facilidad, simpleza. O sea, la tecnología hay que llevarla simple al mercado. Pero para que un agricultor sea capaz de adquirir ese tipo de conocimiento y implementar esta tecnología, ¿qué características como empresario agrícola debería tener? Que por ahí va la pregunta. Bueno, yo creo que o sea, las ganas de innovar y de estar en una mejora continua. Pero además por una cuestión muy sencilla. Pero que eso no pasa en agricultura, eso te pasa en todos los negocios. O sea, o tú estás en la mejora continua y estás a la última, antes podías tener un mayor margen de error. Ahora esto va a toda leche. O sea, o te vas poniendo al día, pero al día, o te adelanta por la derecha y te sacan del mercado. Entonces es que no hay otra. Efectivamente. Y bueno, cambiamos de rol ahora
y esto lo he introducido estas últimas entrevistas. ¿Tienes alguna pregunta para mí que te gustaría que contestara? Hombre, si me la dejas votando, por supuesto, algo tengo que hacer. Bueno, a ver, en primer lugar, o sea, darte la enhorabuena y agradecerte tu motivación y además que no se te pone nada por delante. Y te conozco desde hace ya unos años, cuando estabas trabajando en una compañía por cuenta ajena. Incluso he de decir que nosotros quisimos traérnoslo a la compañía, pero el muchacho quiso tirar por su... que además y aquí estamos. Efectivamente, y aquí está, me alegro muchísimo, y además y me gusta verlo, todo lo que estás creciendo. Mi pregunta sería, o sea, después de estos 3 años que llevas ya como autónomo liderando tu propio proyecto con todas las luces y la sombra, o sea, a día de hoy, ¿qué cuentarías de lo que llevas vivido y cómo ves el futuro? Tu futuro. Vale, difícil pregunta. Hombre, no, coño. El futuro lo veo positivo porque va un poco en mi ADN. O sea, creo que el pensar que el futuro va a ser peor es tirarte piedras contra tu tejado. Entonces siempre hay que pensar que las cosas que van a venir son mejores, pero no por el simple hecho de que vayan a ser mejores, sino porque tú día a día estás poniendo tu granito de arena para que así sea. Y un poco el tiempo me lo está demostrando. Y durante todo este tiempo, pues no me he arrepentido de nada de lo que he hecho, eso estoy totalmente convencido. Tanto de las cosas buenas como de las cosas malas, porque al final yo veo esto, y sobre todo el tema de la empresa, del emprendimiento, como un aprendizaje continuo. Entonces, y muy directamente ligado a tu crecimiento personal. Entonces, para mí es una aventura. Yo siempre me he centrado en intentar ser mejor en todas las áreas que implica la vida de una persona, ¿no? Y entre ellas una muy importante, y sobre todo cuando te gusta lo que haces, es el área profesional. Entonces, a medida que tú te vas haciendo mejor como profesional, que tú te vas haciendo mejor como persona, eso tiene un impacto directo en cómo tú creces como empresa. Entonces creo que eso es una de las cosas que tenía claro cuando empecé, que sabía que era un polluelo, que lo que tenía que hacer era centrarse en crecer a nivel personal y profesional, y que eso era lo que me iba a permitir después trasladarlo al resto de cosas, ¿no? Y creo que el tiempo un poquito pues me va dando la razón, y eso no quiere decir que me vaya a conformar, porque no va tampoco en mi ADN, pero creo que eso es importante y es lo que muchas veces nos tenemos que centrar. Si queremos tener una vida mejor, lo primero que tenemos que hacer es mejorar a nosotros como persona y como profesional. Entonces cuesta trabajo darse cuenta y sobre todo implementarlo en el día a día y tenerlo en mente, pero a partir de ahí pues la magia sucede a veces. Muchas gracias por y me alegro muchísimo y mi más sincera enhorabuena. Y para finalizar, Agustín, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar a un programa como este? Bueno, la verdad es que tengo muchísima gente para que me parecen súper interesantes. Sé que muchos ya los tienes ahí en cartera, porque tú te mueves mucho y conoces a mucha gente y además a gente interesante. Pero mira, yo creo que tenemos un partner en Oltec, que es nuestro socio de negocio en Jerez, Fitesa, y yo creo que Urbano Herrero sería una persona muy interesante para charlar con él, sobre todo que te cuente los proyectos, las nuevas ideas que tiene y cómo él también desde su posición y aportando su granito de arena también está trabajando yo creo que de manera muy inteligente para mejorar la agricultura. Genial, pues hablaré con él. Fenomenal. Y lo traeré aquí. ¿Me da recuerdo de mi parte? Yo creo que está dándole la vuelta un poco a la tortilla de una empresa convencional de agroquímicos, a lo que creo que debería ir un poco enfocado este sector, así que yo encantado de traerlo. Y sin más, Agustín, agradecerte a ti también, por supuesto, que estés aquí conmigo hoy, que la verdad que es mejor hacer esto que no hacer un simple Zoom. Y por otro lado, para todas aquellas personas que puedan tener interés en contactar contigo, saber más acerca de la empresa, ¿dónde os pueden encontrar? Bueno, yo te dejo mi correo electrónico y cualquier contacto que quieran. Bueno, a nivel de la península ibérica tenemos un equipo formado por 17 compañeros que están a pie de campo y que realmente son los que
los que son expertos, los que conocen. Yo al final soy un mero transmisor, pero no, en ese sentido, pues a cualquiera de los compañeros y a mí, pues yo encantado de recibir cualquier sugerencia. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, eso ya me dice mucho de ti. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyar esta iniciativa, desde Agricultor Digital agradeceríamos mucho un comentario o valoración positiva en cualquiera de nuestros canales. No os olvidéis de seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Hasta la semana que viene. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online.